para alcanzar a tener nuestras 2 clases, primeramente el Padre. Y bueno, vamos a comenzar con la Haftarah de esta semana, correspondiente a la Parashá que lleva por nombre Baed Hanan, que significa y suplique. Bueno, hermanos, hoy me gustaría compartirles que en el mundo judío hoy es llamado Shabbat Nahamu. Y recuerdan que yo les había platicado que por 3 semanas ellos a este periodo donde hay 3 Haftarot especiales le conocen como pues las 3 Haftarot de desolación o de destrucción, y dijimos que era un periodo antes de ¿qué fecha, hermanos? ¿Recuerdan? Las 3 semanas previas ¿a qué fecha? Al 9 de Av. Al 9 de Av. Y el 9 de Av, como sabemos, se caracteriza porque, bueno, en esa fecha se destruyeron el primer y segundo templo, además de muchas calamidades y juicios que han venido sobre el pueblo judío, sobre Israel, en esta fecha. Entonces ellos tienen estas 3 semanas como de preparación. Dijimos que durante estas 3 semanas ellos el ambiente es un ambiente como de tristeza, no acostumbran tener bodas, no se cortan el cabello, no comen frutas nuevas, no hacen viajes por placer, solamente viajes de trabajo, muchas costumbres que tienen porque pues es un tiempo de luto, de tristeza. Pero terminando estas 3 semanas, sabemos que durante esta semana ya pasó el 9 de Av, me parece que fue el día martes. Entonces los siguientes Shabbatot, o sea, que vienen siendo 7 semanas, ellos le conocen como las 7 semanas de consolación o de consuelo. Es el periodo posterior a las 3 semanas de desolación. Entonces vienen 7 semanas de consuelo. Y estas semanas, hermanos, en el calendario bíblico van del 9 de Av al 1 de Tishri. ¿Y ustedes saben qué se celebra el 1 de Tishri? Yom Teruah, así es, y para ellos es año nuevo, Rosh Hashanah. Cabeza de año y también, de mes y también cabeza de año. Entonces ellos se preparan durante estas 7 semanas con estas lecturas de consuelo, y especialmente hoy, Shabbat Nahamu, que significa Shabbat de consuelo, es el más importante dentro de estos 7 Shabbatot. ¿Por qué? Bueno, pues es un día que ellos dicen de mucho gozo, de alegría, acostumbran a tener una comida especial, dicen que los alimentos de este Shabbat deben ser especiales, más que cualquiera otro de los 7. También ellos extienden su servicio de Abdalá hasta la mañana siguiente a veces, hasta altas horas de la madrugada o hasta la mañana siguiente cuando inicia el servicio del Shaharit. Lo extienden con cantos, alabanzas, danzas, cuando inicia el Shabbat y cuando termina este Shabbat Nahamu, entre otras costumbres que tienen. Y pues bueno, esto es pues para conocer un poquito más acerca de sus tradiciones, el por qué lo hacen, y que pues ellos, como les digo, durante estas 7 semanas se van a estar preparando para recibir el tiempo de las santas convocaciones de otoño. Bueno, y en lo que les platico todo esto, hermanos, porque en lo que a nosotros concierne y en lo que se refiere a la clase, pues las siguientes Haftarot van a ser Haftarot del libro del profeta Isaías, porque ellos dicen que estas 7 lecturas, estas 7 Haftarot tienen que ser Haftarot de consuelo, y todas vamos a encontrarlas en el profeta Isaías. De hecho, el libro del profeta Isaías dicen que la sección que va del capítulo 40 al capítulo 66 son profecías específicamente de consuelo. Se le conoce como la sección de consuelo dentro del libro de Isaías.
Entonces, hoy precisamente nuestra lectura se encuentra en el capítulo 40, en los versos 1 al 26. Y así, durante las siguientes 7 semanas van a ser lecturas del profeta Isaías, pero pues ya sabemos por qué. Isaías 40, del 1 al 26. Y este Shabbat toma su nombre, hermanos, precisamente de la primer palabra con la que comienza nuestra Haftarah. Si ustedes ven ahí el versículo número 1, la palabra que está al inicio es consuelen o consolar. De hecho está 2 veces, hay una doble repetición. Consuelen a mi pueblo. Consuelen. Entonces, esta palabra que aparece ahí en el hebreo, pues viene de esta raíz de que les decía, de Nahamú. ¿Qué significa consuelo? Nahamú significa consuelo. La raíz de esta palabra son las letras Nud, Het y Mem. Esta es la raíz hebrea. Y con esta raíz pues se forman las palabras consuelo y sus derivados, como consolar, confortar, es otra traducción al español, consolar o confortar. Y bueno, si ahorita vamos a realizar la lectura y vamos a ver que son pues precisamente una lectura de consolación. Aquí, si nos situamos en el contexto histórico de Isaías, recordamos que él profetizó pues previo a la destrucción del templo y posterior también. Entonces, estas palabras que encontramos aquí pues son precisamente para dar consuelo al pueblo luego de estos eventos ocurridos. Entonces vamos a realizar la lectura, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros puede leer un versículo, pero les voy a pedir que lo hagamos pues de la mejor manera, en voz alta, que todos tengan su Biblia abierta para poder seguir con la lectura, que no se me distraigan y podamos tener una lectura correcta. Entonces vamos a comenzar aquí con la hermana Mari Félix hasta dar toda la vuelta y creo que todos vamos a poder leer por lo menos un versículo. Les repito, es del versículo 1 al 26 y vamos a ver pues qué encontramos aquí. Y a pesar de que es una lectura especial, hay una conexión o varias conexiones que podemos encontrar con la parashá de esta semana. ¿Cuáles son los temas principales, hermanos, que vimos en esta parashá? ¿Quién nos puede recordar? Algunos temas destacados de esta porción. Baed Hanan. Los mandamientos. Muy bien, hermana Rosy. ¿Algo más? Pues sí, la repetición de los mandamientos, el Shema. Ok, exhortaciones, muy bien. Y pues obviamente el libro comienza con la súplica, el recordatorio y la súplica que había hecho Moshe al Eterno. Entonces recuerda otra vez este evento. Pues esto lo tenemos fresco porque lo acabamos de ver en el cuestionario, ¿verdad? Y porque estuvimos estudiando durante toda la semana. Entonces los recordamos para que con eso en mente tratemos de encontrar alguna conexión con lo que estamos a punto de leer. Entonces, ahora sí, hermanos, ¿están listos para la lectura? Sí. ¿Todos? Bueno, ok. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, hermanos. Hermana Mari Félix, ¿ya está lista? Muy bien. Versículo 1. Consuelen a mi pueblo, dice Elohim. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que por su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Una voz clama, preparad el camino del Eterno para hacer volver a los cautivos, a
ordenar en el yermo una calzada para nuestro Dios, que hablará entre ellos. Que los valles se levanten, que los montes y las colinas se alegren, que los torcidos se enderecen y lo escabroso se allanen. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor habla. Una voz dijo, grita, y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba, su belleza se desvanece tan rápido como las flores en el campo. La hierba verde se seca, la flor se marchita, porque el aliento del diablo sopla sobre ella. Sin duda las personas no son más que hierba verde. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántate, no temas, cierres ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo se liberará. He aquí que se recompensa bien con él y su paga delante de su pueblo. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las vidas. Incomparable Dios de Israel, ¿quién ha medido el agua del mar con el hueco de su mano, medido el firmamento con una regla, calculó cuánto polvo hay en la tierra y pesó los montes con balanzas? ¿Quién enseñó al Espíritu del Eterno? ¿Lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién te enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Las naciones son como una gota en un tubo, ellas cuentan como un grano de polvo en la balanza. Las islas pesan tan poco como el polvo del mundo. Ni el líbano aguantará para el fuego, ni todos los animales para los sacrificios. También entonces compararán el agua, por cuál regla establecida lo levantará a él. A una imagen hecha por un artesano, la cual con corte con orfebre, lámina con oro, para la cual él entonces pone cadenas de plata. Un hombre muy pobre, para repararlo, venga, escoge un pedazo de madera que no se pudra. Entonces busca un hábil artesano para reparar un imagen que no se tambalea. ¿Acaso no saben ustedes? ¿No han oído? ¿No se les ha dicho desde el mismo principio? ¿No han comprendido cómo fue fundada la tierra? Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes le parecen como saltamontes, el que despliega los cielos como un velo y los extiende como una carpa para habitar. Que reduce a los príncipes a nada y convierte en vanidad a los jueces de la tierra. ¿Israel? Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A quién me semejarán y seré igual? Dice el Santo. Eleven a las alturas vuestros ojos y vean quién ha creado esto. Es Él que saca con cuenta a sus ejércitos, a todos con un nombre llama. Por el vigor y poder de su fuerza ninguno faltará. Hasta ahí, hermanos, es la lectura. Entonces, en este Shabbat, como les decía, que se caracteriza por la alegría y el regocijo y por consuelo, pues lo primero que vamos a hacer es hablar precisamente acerca de este concepto que le da nombre a este Shabbat y pues a esta porción. ¿Qué es el consuelo, hermanos? Vamos a tratar de entender un poquito más este concepto. ¿Cómo lo podríamos definir?
Y bueno, para esto voy a requerir como cada semana su participación para poder enriquecer la clase. Entonces, ¿qué es consuelo? Decimos que el propósito de esta palabra que vemos aquí es precisamente consolar. Así inicia: consuelen, consuelen. ¿A quiénes? A mi pueblo. Entonces, pues, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la razón por la que el Eterno dio esta palabra? Para dar consuelo. ¿Qué es el consuelo entonces? Si ustedes no tienen una definición, pueden buscarlo en el diccionario. Si quieren compartir su propia definición. Bueno, consuelo es, como decir, es un reposo, es respirar, es quitarse una carga. Para mí es eso, ¿no? Algo que te va a liberar. Muy bien. Ánimo, ok. Es traer ánimo, quitar una carga, respirar, dice el hermano, ok. ¿Alguien más? Entonces, bajo esa definición, el Eterno quería quitar una carga sobre su pueblo, que respiraran, que se animaran. ¿Qué más buscaba a través de este mensaje? Que tuvieran esperanza, descanso, alivio, ¿ok? ¿Qué más? Me venía a la mente el canto de Majo. Él me sustenta. Porque comienza así, hablando de consuelo para un corazón que llora. Creo que ese canto describe muy bien lo que significa el consuelo. Tiene mucho que ver con lo que decían, dar esperanza. Cuando tú quieres consolar a alguien, lo que va a ser más efectivo es transmitirle una esperanza. O sea, que aunque esté pasando por un dolor, aunque esté sufriendo, va a pasar, o sea, no va a ser para siempre. Entonces creo que el consuelo va por ahí. Poder transmitir a una persona fuerza, esperanza. Entonces, para que alguien tenga que ser consolado, requiera consuelo, eso tiene la implicación de que esa persona está desconsolada, ¿verdad? Quiere decir que esa persona no está plena, está pasando por alguna situación que lo tiene desconsolado y requiere consuelo. Está pasando por alguna adversidad. ¿Ustedes han requerido consuelo alguna vez, hermanos? ¿Sí? Bueno, entonces, pues esta palabra es, y la aplicamos para nosotros hoy. Y bueno, vamos a seguir comentando acerca de este concepto. Desconsolado, la Real Academia Española lo define como alguien que necesita, que está triste y afligido. Luego de repente se usa otra palabra que es como que está inconsolable, que no puede ser consolado. Hay personas que dicen así, es que está inconsolable, ¿verdad? Y consuelo, la Real Academia lo define como descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. Así es como es definido. Entonces entendemos que el pueblo de Israel estaba afligido, triste, atravesando una pena, que se sentía desconsolado, y entonces el Eterno envía a su mensajero a transmitir consuelo. ¿Y por qué creen que el Eterno quiso utilizar a un mensajero para consolar a su pueblo? ¿Qué aprendemos de esto? Que se necesitan las personas. Entonces vamos entendiendo mejor el concepto. Descanso, alivio de la pena, de la molestia, a alguien que está triste, afligido, oprimido de ánimo, pero este consuelo va a venir a través de una persona. Entonces esto quiere decir que las personas somos capaces de consolar a otros. Entonces el Eterno nos ha dotado de esta capacidad de poder consolar a las personas que nos rodean.
Entonces, ¿cómo los vamos a consolar? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Aprender de pues lo que el Eterno quiso decirle a su pueblo, y que nosotros cuando requiramos consolar a alguien lo hagamos precisamente basados en estas palabras. Bueno, hermanos, fíjense, esta raíz que les decía yo, Nun, Het, Mem, también en algunos otros versículos de la Escritura se traduce o se hace otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, permítame tantito. Por ejemplo, en Génesis 6 leemos que dice, en Éxodo 13 dice, Dios saca al pueblo de Egipto por una ruta circular en caso de que el pueblo, Jinahem, haya cambiado de opinión. Entonces ahí está aplicada la misma raíz de la palabra, pero no se traduce como consolar, se traduce como cambiar de opinión. Entonces esto implica que cuando nosotros somos consolados es porque algo ocurre en nosotros y tenemos un cambio de pensamiento o llegamos a tener un pensamiento diferente. Entonces el consuelo ocurre o debe ocurrir en nuestra mente a través de un cambio de pensamiento. Es decir, que eso que nos van a decir nos va a llevar a ver o analizar las cosas de una manera distinta. Así sucede el consuelo, ¿no? Tú ves a alguien triste, esa persona te dice a lo mejor cómo está percibiendo alguna situación y tú lo que haces es darle palabras para que esa persona pueda apreciarlo de otra manera y eso le produzca un cambio de pensamiento y entonces así se cumple el consuelo. Creo que se entiende un poquito más el concepto, que tiene que haber un cambio de opinión o un pensamiento diferente. Entonces podemos decir, hermanos, que ¿ustedes qué creen? ¿Que el consuelo es algo instantáneo o que es más bien como un proceso? Un proceso. El consuelo es más bien como un proceso. Fíjense, estas semanas que se llaman en hebreo este periodo que les decía se llama Shiva de Nahamatá. 7 de consuelo se traduce. Pero por ejemplo Shiva es el número 7 en hebreo, ¿okay? Pero hay un periodo al que se le llama, como que todos lo conocen dentro del mundo judío, que se llama Shiva, así 7, pero todos saben a lo que se refiere, que son los 7 días de luto que viven los familiares más cercanos cuando una persona fallece. O sea, los padres, hermanos, esposo, los familiares de primer grado, como le llaman, tienen que atravesar este periodo que se llama Shiva dentro del mundo judío. Y son precisamente 7 días que tienen como varias reglas, varias tradiciones, donde durante esos 7 días se visita a las personas. Ellos dicen que estos 7 días tienen su base en las Sagradas Escrituras y mencionan como que varios versículos y también en la tradición del Midrash, y toman este periodo siempre que alguien fallece de 7 días donde están visitando pues a los familiares. Algunas reglas son como que tú no puedes iniciar una conversación hasta que el familiar empieza la conversación. Que el primer día se acostumbra a llevarles cierto tipo de comidas, hay como que varias reglas, y que cuando se inicia la conversación va a ser para mantener conversaciones sobre la vida de la persona que falleció. Y esto de alguna manera les trae consuelo, el hablar sobre experiencias y cosas que pasaron con esa persona trae consuelo. Pero dicen que son 7 días porque pues obviamente esto es apenas el inicio de un proceso. Entonces estas 7 semanas es algo similar, y el consuelo en nuestra vida va a ser algo similar, va a ser un proceso que tenemos que atravesar hasta poder llegar a tener ese cambio de pensamiento. Entonces,
Aquí vamos a ver qué fue lo que les dijo el profeta, cómo empieza anunciándoles o qué palabras les dijo para poder traer consuelo, y vemos que dice, anúncieles que se completó su tiempo de sufrimiento, pues ya fue perdonado su pecado, porque ya se recibió castigo de manos del Eterno en 2 oportunidades por todos sus pecados. Entonces lo primero que se les dice para traer consuelo es que sus pecados ya habían sido perdonados y que su periodo de sufrimiento había terminado. Y bueno, esto nos enseña que ninguna experiencia, por más difícil que nosotros podamos experimentar, es para siempre. Todo es pues momentáneo, es durante un tiempo, y esto es algo que el profeta les quiso transmitir para que ellos pudieran ser consolados. En los siguientes versos, los versos del 6 al 8, encontramos otro principio que el Eterno quiso utilizar para traer consuelo a su pueblo. ¿Cuál es ese principio, hermanos? ¿Qué les dice el profeta en los versos del 6 al 8? Analícenlo, léanlo y díganme de qué se trata. ¿Por qué les dijo esto y cómo esto les traería consuelo al pueblo de Israel? Versículos del 6 al 8. ¿Qué cambio de pensamiento iba a traer esto en el pueblo de Israel? ¿Cómo les iba a ayudar esta palabra a ver las cosas de una manera diferente? Y es decir, pues que fueran consolados. A ver, ¿quién nos lo quiere explicar? Porque Isaías está diciendo, ¿no? Dice que toda carne es meramente hierba, ¿verdad? Pero la palabra del Eterno es la que permanece para siempre. O sea, que no somos nada, pues, y su palabra pues es eterna, su palabra, o sea, nunca va a tener fin. Ok. Bueno, pero ¿cómo eso les iba a qué iba a provocar estas palabras en ellos? ¿A qué los iba a llevar? ¿Cómo se puede entender mejor? Yo creo que eso iba a traer consuelo también a sus corazones, ¿no? Okay. Paz, porque por lo que les estaba diciendo. Ahí en el versículo dice que la hierba y que se marchita, pero que las palabras del Eterno no hay frutos, para que se den cuenta que las promesas, por lo que les está diciendo, pues no van a ser algo momentáneo. Son eternos. La hierba pasa y se seca, pero las palabras y las promesas que tienen para ellos, pues no van a pasar, van a seguir vigentes. Entonces no esperar seguir a continuación para seguir primero en el camino del Eterno, pues 2 por esperanza de vida. Ok. ¿Alguien más, hermanos, que quiera explicarnos por qué este pensamiento, estas figuras que usa el profeta iban a provocar un cambio de pensamiento en ellos? Dentro del proceso de consuelo, hermanos, del que estamos hablando, la primera parte podríamos decir que se refiere a la aceptación. Tú estás viviendo una circunstancia difícil, una circunstancia adversa, y lo primero que tienes que hacer es aceptarlo. Entonces, el hecho de que el profeta les hable de lo efímero que es la vida, como decía la hermana, que pues es muy breve, es para mostrarnos ese aspecto del proceso de consuelo, donde tú aceptas que finalmente nada va a ser para siempre, y entiendes que tienes que atravesar por ese proceso, por esa dificultad. Pero si ustedes piensan en sus propias experiencias, pues lo primero que uno hace a veces al enfrentarte a una circunstancia difícil es como querer negarlo, evadirlo, no entiendes muy bien el por qué, como no lo aceptas tan fácilmente, ¿no? Cuando te dicen que sucedió, no sé,
la muerte de algún familiar cercano, pues como que dices tú, es que como que no me cae el 20, o sea, siento que no sé, como que no lo puedo aceptar todavía, siento que a lo mejor la persona todavía está aquí, o si te dicen que estás atravesando por alguna enfermedad, pues como que no te la crees muy bien y necesitas ese tiempo de aceptación. Y esto es parte del proceso de consuelo, hermanos. Dice aquí, les quería leer algo que había anotado aquí. Dice que el reconocimiento, pues, de la fragilidad del hombre y de lo que vemos aquí, pues es algo que debería, pues, darnos consuelo, ¿verdad? Y que este tipo de consuelo tiene que ver, como les decía, con la aceptación. Entonces, eso es algo que aprendemos dentro del proceso de consuelo, que siempre se requiere aceptación. Por eso el Eterno en la primera parte les dice que pues el hombre es así, ¿verdad? Y que toda persona es como la hierba que finalmente se marchita y nada pues permanece para siempre. Pero luego viene la otra parte en donde el Eterno habla de lo que sí permanece para siempre, y eso se refiere a la palabra de Dios. Entonces dicen, uno de los estudios que leí, que este versículo encierra la otra parte del consuelo. Una es la aceptación y la otra parte, ¿cuál creen que es, hermanos? Una vez que lo aceptas, ¿cuál creen que pudiera ser la otra parte? Dice este estudio que la otra parte se refiere más bien a la acción, a lo que tú vas a hacer para afrontar esa situación, y que se refiere más bien a que, ok, bueno, comprendo que la situación pues no es para siempre, pero pues tampoco me voy a quedar como sin hacer nada. Ahí es donde empieza como el proceso de lucha de lo que tú vas a hacer. Dicen que eso está encerrado, hermanos, en que el profeta pregunta, dice, verso 6, dice, la voz dice, proclama. Entonces pregunta, ¿qué proclamaré? Y que ahí está como que encerrado el hecho de que, ok, entiendo, pues ya lo acepté, pero no me voy a conformar, dice aquí el estudio, con desaparecer sin pena ni gloria como una pobre hierba, sino que de ninguna manera, así como la palabra de Dios es eterna, yo también tengo un derecho a la eternidad, a la lucha y a no bajar los brazos. Entonces, aceptamos, pero no por eso vamos a derrotarnos y vamos a creer que pues eso es todo lo que hay para nosotros, desaparecer como la hierba, sino que así como la palabra de Dios es eterna, nosotros también tenemos pues ese derecho de luchar y ese derecho de buscar la eternidad. Entonces, en medio de una circunstancia difícil están estas dos perspectivas que son parte del consuelo, la aceptación y después viene la lucha, el ver pues cómo voy a afrontar la situación, y ahí es donde ocurre el consuelo, porque ocurre, como decíamos, ese cambio de pensamiento, el ver las cosas de una manera distinta. Ya lo acepté y ahora estoy afrontando la acción. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo me voy a enfrentar hasta esta situación? Eso es consuelo. Bueno, si vamos adelante, hermanos, en este mismo, el pasaje pues es muy extenso, pero hay muchos versículos, como leímos hace rato, que hablan también acerca de el poder de Dios. ¿Sí los observaron? Empieza diciendo como a partir de, por ejemplo, del verso 12, dice, ¿quién ha medido con el hueco de su mano las aguas,
el cielo con un palmo contó, midió con 3 dedos el polvo de la tierra, y empieza a hablar como de actos portentosos que solamente el Todopoderoso puede hacer. Algo similar veíamos en esta parashá, como nos decía el pastor, que el Eterno como que recuerda todas las cosas que había hecho por Israel. Entonces ahí hay una similitud entre la parashá y la haftará, que en ambos como se están enlistando cosas que el Eterno ha hecho por su pueblo. Entonces, estas palabras que están aquí, el hablar acerca del poder de Dios, pues son palabras que también fueron dichas precisamente para traer consuelo, es decir, un cambio de pensamiento. Y entonces, hermanos, como decíamos hace rato, ese consuelo pues va a venir de nosotros mismos, nosotros que vamos a fungir como mensajeros para ayudar a las otras personas a que puedan tener ese cambio de pensamiento. Y lo mejor que nosotros podemos decirles a esas personas pues es precisamente esto, hablarles acerca de la grandeza y el poder de Dios. Entonces, para que una persona pueda atravesar por el consuelo, es decir, por este proceso y ambos aspectos de los que ya hablamos, lo mejor que podemos hacer es decirles que Dios se encargará de nuestra protección, respetando las promesas que ha hecho a nuestros patriarcas y a nuestros antepasados. Entonces, eso es lo mejor que podemos hacer, es la mejor manera en la que podemos consolarnos unos a otros, hablando acerca de la grandeza de Dios, y es por eso que este capítulo finaliza enlistando todas las obras maravillosas del Eterno y hablando de que pues nadie es como Él. Esto pues aplicado a nuestro día a día, donde sabemos que cada uno de nosotros pues atraviesa situaciones difíciles, todos los seres humanos sufrimos y esto es parte de la vida. Pero yendo un poquito más allá, aplicando estas palabras ya desde una perspectiva profética, las escrituras hablan de la consolación o el consolador como una persona. ¿Ustedes saben a quién se refiere, hermanos? ¿Quién es llamado el consolador? Bueno, sí, el Espíritu de Dios. Bueno, Dios mismo, Él no es una persona, pero el Eterno mismo, por ejemplo, en 2 de Corintios 1:3, ahí dice que el Eterno es el Dios de toda consolación. Pero dentro del judaísmo, el nombre del consolador se le da a Mashiach, es uno de sus nombres, uno de sus títulos, el consolador. Y si vamos, por ejemplo, hermanos, a Lucas 2:25, Lucas 2:25, a ver quién no lo puede leer. En aquel tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simón, y ese hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu de santidad estaba sobre él. El siguiente. A él le había revelado el Espíritu de santidad que no veía la muerte antes que viera al Mashiach de Yahweh. Ok, ahí nos habla, hermanos, de que este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y él no esperaba otra cosa sino a una persona. Como el pastor nos explicaba hace rato, todos nuestros antepasados vivían creyendo que verían esta promesa cumplida. Entonces, la consolación o el consolador es Mashiach. Y aquí dice que pues él no murió sin haberlo visto. Conocemos la historia de este hombre, ¿verdad? Más adelante dice que cuando Simeón toma al niño en sus brazos, le dice: ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz como lo prometiste, porque he visto con mis propios ojos cómo nos vas a salvar. Todas las naciones podrán ver ahora cuál es tu plan. Él será una luz que revelará tu camino a todas las naciones y traerá honor a tu pueblo Israel. Entonces él podía morir tranquilo porque ya había visto la consolación, el nacimiento de Mashiach. Sin embargo, sabemos que este plan pues ahorita todavía no ha sido concluido y es a esta generación a quien
rogamos al Eterno nos permita ver el cumplimiento final de esta promesa. Entonces, todo esto que vemos aquí, hermanos, y todo lo en este pasaje también son palabras proféticas que nos recuerdan que si bien ahora mismo podemos tener ese consuelo a través de pensar en la grandeza del Todopoderoso, de nosotros mismos que nos damos palabras de ánimo y de aliento, pues desafortunadamente como quiera vamos a tener que seguir sufriendo hasta que haya ese cambio y Yeshua venga a esta tierra. Entonces la consolación final y el consolador, donde ya, como dice la Escritura, ya no habrá más llanto, más enfermedad, más tristeza, no tendrá su cumplimiento perfecto hasta el regreso de Mashiach. Por eso, pues estos capítulos también son capítulos proféticos que nos hablan de la inauguración del reino aquí en la tierra. Dice aquí que el consuelo final vendrá a través de la construcción de la instauración de la Nueva Jerusalén en la era de la redención. Y dice que aquí hay otra conexión con la Torah, con lo que leímos esta semana, porque pues Moshe comienza, la porción comienza con la oración de Moshe de entrar a la tierra pues prometida. Entonces nosotros también pues estamos en ese ruego de orar y pedirle al Eterno que nos ayude a superar cada una de las pruebas que nos toca vivir ahora mismo y que nos permita pues salir bien librados y aprobados para poder entrar a la tierra prometida. Así como Moshe suplicaba, pues nosotros también tenemos que suplicar y sobre todo accionar y esforzarnos para perseverar y poder entrar en la tierra prometida, esto es, en el reino que está por venir. Aprendemos que pues siempre hay una posibilidad, como Moshe, de quedarse a tantito de haber entrado. Entonces eso es algo que puede ocurrir también. Por eso es que siempre debemos estar orando por nosotros mismos y los unos por los otros, para que todos podamos perseverar y poder ver pues ese cumplimiento de esta promesa de consuelo en cada uno de nosotros y podamos entrar a la tierra prometida. Entonces esta es otra conexión con esta Haftará de consuelo. Y otra conexión que también existe es que ellos dicen que no hay algo que traiga más consuelo que pues la Torah misma. Entonces, como decíamos, el tema principal de esta porción es la entrega de la Torah, el Shema, y ellos dicen que no es una coincidencia que en esta porción donde aparecen pues, los mandamientos se conecte con una porción de consuelo, porque nada te va a traer un cambio de pensamiento, un consuelo mayor que el estar estudiando y observando los mandamientos. Entonces dice, nada te va a traer más alegría, más gozo y más consuelo que la palabra del Eterno. Entonces, pues es otra relación que existe entre la Parashá y la Haftará. Y bueno, hermanos, pues esto es brevemente lo que podemos aprender de esta Haftará, lo que podemos aprender acerca del consuelo, que es un proceso que requiere aceptación, pero también acción, que es necesario que experimentemos pues estas pruebas como preparación para entrar en la tierra prometida, que nosotros somos capaces, el Eterno nos ha dotado de esa capacidad de consolarnos los unos a los otros, y que si vamos a querer consolarnos no lo vamos a hacer con otra cosa, sino con la misma palabra del Todopoderoso, hablando acerca de su grandeza y de sus promesas que son eternas. Y pues esto es el mensaje que nos podemos llevar hoy. No sé si alguien quiere agregar algo, compartir algo antes de finalizar con nuestra clase, hermanos. Algo que quieran compartir, algo que hayan investigado, alguna experiencia que quieran compartirnos. ¿Es el momento? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Por allá atrás? ¿Nadie? ¿Por allá en la esquina? ¿No? Ya estaba leyendo Ajá. precisamente
estrellas y recordara el poder del Eterno y que recordara que así como el Eterno, ahorita que estudiamos que pues se le reconoce aquí en este pasaje también como el creador, ¿verdad? Del Hacedor, y conoce su creación, conoce cada estrella, cada una de ellas. Entonces le está consolando el pueblo diciendo que cada uno de ellos es importante, ¿verdad? Cada uno de ellos es conocido por el Eterno, por su nombre, por su forma, por todo lo que encierra su persona, y que juntos, así como las estrellas, pues son pues algo maravilloso, ¿no? Cuando las vemos así, pues que así también Israel es precioso para el Eterno cuando están unidos, cuando están realmente bien estructurados. Y me acordaba cuando estudiamos la parashá de Balac, de cómo se asombró, ¿verdad?, del mal profeta y los bendijo en lugar de maldecirlos, y resaltaba esa hermosura de su organización, de cómo ellos estaban bien organizados, unidos, cómo se veían sus carpas. Y pues bueno, yo aprendí que esto de la unidad, del estar bien estructurados, bien organizados, es una manera en que podemos ensalzar el nombre del Eterno, o sea, decir, miren quiénes somos, o sea, destacarnos por eso. Y pues nada, o sea, nos estaba acordando de eso, ahora que leí el verso 26. Muy bien, hermana, muchas gracias. A mí sí me gustaría como hacer hincapié en el tema de que, como les decía, el Eterno es llamado el Dios de toda consolación. Y recuerden que, bueno, nosotros pues de alguna manera tenemos que ser como nuestro Padre, incluso como nuestro Maestro Yeshua, y como el hecho de pensar que a través de nosotros alguien puede aliviar su sufrimiento de alguna manera, pues es algo, una herramienta muy poderosa que el Eterno nos ha dado. Cuando nosotros hacemos eso, pues estamos siendo semejantes a nuestro Padre, a nuestro Maestro. Entonces, que no desaprovechemos esa oportunidad de dar palabras de consuelo a otra persona, que pues no nos volvamos insensibles o frívolos, porque pues es como si el Eterno nos estuviera dando como esa capacidad directamente de Él de poder consolar a alguien que sufre. Eso es algo muy bueno. Y también desde la perspectiva profética, se me olvidó mencionarles que aquí se encuentra encerrada la voz que clama en el desierto. O sea, por ahí hay un versículo que habla del ministerio del Juan el Bautista, Yohanan, que anunciaba la venida de Mashiach de manera profética. Entonces aquí también se encuentra encerrado que la consolación iba a venir a través de Mashiach en su primera y en su segunda venida, pero pues están ambas venidas por ahí implícitas, ya desde la perspectiva profética. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algo más que agregar? A mí me impactó mucho el versículo 3-4, donde dice: una voz grita en el desierto, allanar el camino de Adonai, salpicar las sendas derechas de nuestro Elohim, que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abaiten, que los torcidos se enderecen y los cabrosos se allanen, y será manifestada la gloria de Yahweh. Toda carne verá la salvación de Elohim, porque Adonai lo dijo. ¿Verdad? Pues que debemos de preparar el camino para que su gloria sea manifestada. Y pues muchas veces tenemos muchos obstáculos, muchas cosas las que nos impiden para poder ver esos grandes milagros. Entonces pues tenemos que prepararnos espiritualmente para poder ver su grandeza y su poder en nuestras vidas, en la vida de los nuestros. Muy bien, muchas gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? ¿Nadie más? Bueno, si no es así, entonces con esto concluimos el aprendizaje de esta semana, Shabbat Nahamu. Y bueno, vamos a estar estudiando el profeta Isaías durante las siguientes 6 semanas. Gracias a los hermanos que nos estuvieron acompañando, hermana Norma y hermana Ketita, que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom. Shalom.